Ok, listo. Ya está grabando. Muy bien. Bueno, chicos, ya hemos visto, la semana pasada acabamos de ver el tema sobre integrales con fracciones parciales de tipos cuadráticas, ¿verdad? Que no son repetidos. Ya también vimos lo que eran integrales por fracciones parciales con factores lineales no repetidos. Y digamos que es una manera es una técnica de resolver alguna integral de tipo racional o cuando existe una división entre polinomios, ¿verdad? Es un método muy eficaz para resolver algún tipo de integral de, de tipo racional, ¿ok? Entonces ahorita ya vamos a cambiar de tema. Vamos a ver ahora, vamos a iniciar a ver, vamos a iniciar viendo lo que son sumas de Riemann, que es la base principal para ver el tema de integrales definidas, ¿no? Integrales definidas. Las sumas de Riemann nos van a permitir calcular el área bajo la curva de una función. Va a ser una área aproximada, ¿sí? Una área aproximada, un valor aproximado del área bajo la curva, ¿ok? No va a ser exacta, ¿de acuerdo? ¿Por qué no va a ser exacta? Porque vamos a tener rangos de error, un rango de error, y eso nos va a ocasionar que el cálculo que nosotros hagamos no sea exacto, sino aproximado. Ya va a ser exacto cuando utilicemos las integrales definidas. Entonces, cuando utilicemos las integrales definidas y querramos calcular el área bajo la curva de una función, pues va a ser exacto, el valor va a ser exacto, ¿sí? Pero ahorita no, utilizando las sumas de Riemann va a ser una aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, como las sumas de Riemann va a ser la aproximación del área bajo la curva, tenemos dos casos importantes que ustedes pueden ver en su pantalla. Del lado izquierdo tenemos una función lineal donde en la parte de abajo o en la parte inferior tenemos un rectángulo dibujado con el contorno color rojo y un relleno azul. A eso le llamamos rectángulos inferiores o rectángulos inscritos, ¿vale? Entonces vamos a colocarle inscritos. Permítanme. Déjenme cambiar de color. Entonces son rectángulos inferiores o también le podemos llamar rectángulos inscritos, ¿ok? Entonces, rectángulos, permítanme, rectángulos inscritos, ¿ok? Entonces, podemos conocerlos con esos dos nombres, rectángulos inferiores y rectángulos inscritos. ¿Por qué inscritos? Porque, bueno, la misma palabra lo dice, rectángulos inferiores, porque el rectángulo que está dibujado está por debajo de la función o por debajo de nuestra línea recta. Sí, lo voy a dibujar en color rojo, lo voy a rellenar. Este rectángulo, sí, está debajo de nuestra función, en este caso una línea recta. Y nos damos cuenta que existe un punto que toca a la función. Ese rectángulo tiene 4 vértices. Uno de sus vértices está tocando a nuestra función, a la línea recta. ¿Cuál es ese punto? Voy a colocarlo en amarillo, espero que se vea. Ese es el punto o uno de los vértices que está tocando el rectángulo, ¿sí? Está tocando rectángulo a nuestra función. Ese es uno de los vértices que está tocando a la función. Se le puede decir que es el vértice izquierdo superior. Entonces, existe una altura, ¿verdad? Va a existir una altura. Voy a colocarlo en rojo. Va a existir una altura. Aquí lo voy a poner en
va a existir una altura, acá lo voy a poner en esto, ¿ok? Vamos a decirle que es una altura h. Va a existir una altura. ¿Cómo puedo calcular la altura? Ok. Cuando nosotros sustituimos un valor de x en una función, nosotros ya sabemos que obtenemos un valor de y, ¿verdad? Un valor de y. Entonces aquí, el valor de x va a ser el 2, acá, el que está abajo. X es igual a 2. X vale 2, ¿de acuerdo? Ese es el valor de x. Si nosotros sustituyéramos ese valor de 2 en nuestra función, nos va a dar un valor en y, que se refleja en el eje y. Acá vamos a tener un valor de y. Entonces ese valor de y va a ser la altura de nuestro rectángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces esa va a ser la altura de nuestro rectángulo. Cuando ese valor de x lo sustituyamos en nuestra función, vamos a encontrar ese valor de y, que va a ser nuestra altura. ¿Ok? ¿La altura de quién? De nuestro rectángulo. ¿Cuál es el valor de nuestra base? ¿Alguien me puede decir si logra identificar cuál es el valor de la base de ese rectángulo? ¿Cuánto vale? 1, ¿no? Vale 1, exacto. Vale 1. La base vale 1. ¿Por qué? Porque el incremento, voy a borrar lo que tengo ahí del valor de x, voy a borrarlo. Ya sabemos que vale 2, vamos a colocarlo acá de este lado. X es igual a 2. ¿Cuál es el incremento? O el salto. Sería de 2 a 3. Ese es el incremento. Llamémosle delta X. Nuestro incremento, nuestro salto. De 2 a 3. Entonces, de 2 a 3 existe una unidad. ¿Sí? Existe una unidad que en este caso entonces podemos decir que el incremento vale 1. ¿Sí? Y por lo tanto, la base de ese rectángulo vale 1. ¿Sí? Vale 1. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo, chicos? ¿Cómo lo calculamos? Base por altura. Base por altura. En este caso, tendremos que calcular el incremento, tendremos que multiplicar el incremento por la altura o por el valor de y, ¿verdad? Porque tenemos que sustituir a x en la función y nos da un valor de y esa va a ser la altura. Entonces, tendríamos que multiplicar el incremento, que vale en este caso 1, por la altura, que valdría y. Y así es como calculamos solamente el área de un solo rectángulo. Pero vamos a tener muchos más, no nada más uno, ¿sí? Ahorita vamos a observarlo en la siguiente figura. Entonces, aquí tenemos un rectángulo inferior o rectángulo inscrito. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, profe. Entonces todavía no, como tal, calculamos la altura, ¿o sí? ¿O cómo? Sí, solamente aquí podemos calcular la altura, perdón, ¿a qué te refieres, perdón? Sí, es que, bueno, aún así ya sacamos el valor de x, que es 1. Pero no, ahí no entendí donde dice, o sea, cuál sería el valor de y. Ah, ok. A ver, déjame borrar nuevamente todo para que no se pueda, no nos confundamos. Ok. Ok, voy a borrar todo. Sí, para volver a explicar. No pasa nada, vamos a ver. Entonces, fíjate aquí. Tenemos el rectángulo, que es la figura que está en color azul. Toda esa parte, toda esa área es nuestro rectángulo. Entonces, en nuestro rectángulo existe un vértice donde toca a mi función. Hay un vértice que toca a mi función. Este que voy a poner en color amarillo, espero se vea. Ese punto o ese vértice del rectángulo está tocando a mi función. ¿De acuerdo? En X, ese punto en X corresponde a 2. Si tú te das cuenta, ese punto, si lo reflejamos hacia abajo, al eje X,
Entonces ahí X tiene el valor de 2. Ahora, si ese punto lo reflejamos al eje Y, hacia la izquierda, vamos a obtener un valor en Y, siempre y cuando sustituyamos el valor de X, que en este caso es 2, lo sustituyamos en nuestra función. Y al sustituirlo, bien saben ustedes que obtenemos un valor en Y. Y entonces ese valor en Y va a ser, ese Y va a ser nuestra altura. ¿Altura de quién? La altura de nuestro rectángulo. Entonces aquí vamos a tener una altura que llamamos de H. Y hace un momento dijeron que el incremento, o sea, la base, en este caso el ancho del rectángulo, el incremento delta X. ¿Cuánto valía el incremento? ¿Cuánto me dijeron? 1. ¿Cuánto vale? 1, ¿no? Entonces, delta vale 1. Entonces ya podrías multiplicar. Cuando tú ya tengas calculado el valor de Y o de la altura, lo puedes multiplicar por delta, que en este caso vale 1, y ya obtendrías el área solamente de ese rectángulo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bien, en la figura de la derecha, ahora tenemos rectángulos superiores. Y también podemos llamarle rectángulos, ay, en rojo no. Tenemos rectángulos circunscritos. Circunscritos o superiores, cualquiera de los dos es correcto. Rectángulos circunscritos o superiores porque si ustedes se dan cuenta y hacen una comparación entre ambas gráficas o ambas imágenes, ustedes se van a dar cuenta ¿sí? Más sin en cambio, en los rectángulos superiores, ese rectángulo está sobrepasando mi función, en este caso, mi línea recta. Está sobrepasando, voy a colocar el color rojo, esta parte que está en color rojo, esa es la parte que está sobrepasando mi función, ¿sí? Ese pedacito de rectángulo que sobrepasa mi función, que ahorita está en color rojo, esta parte, ¿verdad? Es el error que tenemos, es un margen de error que tenemos, ¿sí? Por eso se dice que cuando utilizamos rectángulos circunscritos o inscritos, va a ser una aproximación, una aproximación al área bajo la curva, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en los rectángulos inscritos, el error existe aquí, voy a colorearle en rojo, ¿ok? El error existe ahí, ¿de acuerdo? Mientras que en los superiores, el error existe arriba. En los inferiores, voy a dibujarlo en rojo. En los inferiores, el error está abajo. Entonces, en los inscritos, ese pedacito que está en color rojo que hace falta es el margen de error. Es un margen de error. Y en el circunscritos o superiores, ese pedazo que sobrepasa, ese pedazo de área que sobrepasa mi función, es el margen de error. Sí, es un margen de error que al final de cuentas no me va a proporcionar un valor exacto, sino aproximado, ¿verdad? Entonces aquí también en los rectángulos superiores vamos a tener un incremento, en este caso un incremento delta X, que va a valer 1, de igual manera. También vamos a tener una altura, vamos a tener una altura H. Esta altura H. Y aquí, a diferencia de la gráfica de la izquierda, donde el rectángulo está tocando nuestra gráfica en X igual a 2, aquí lo va a tocar en X igual a 3. Uno de los vértices de nuestro rectángulo lo va a tocar en X igual a 3, si ustedes se dan cuenta, y ese punto lo reflejo hacia abajo,
pues va a tocar en 3. Entonces, en ese momento X vale 3. Si ese punto lo reflejo a la izquierda, vamos a obtener un valor en Y, que va a ser la altura. Entonces, aquí también Y va a ser una altura. Y también vamos a multiplicar el incremento por la altura y nos va a dar el área solamente de ese rectángulo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, pues sí. Ok, entonces abajo en las gráficas tenemos una desigualdad. La A mayúscula que está solita, que está en medio de la desigualdad, la A mayúscula, es el área total, el área exacta, ¿sí? Que más adelante vamos a poderlo calcular con las integrales definidas. Entonces, el área exacta o el área total está representada por una letra A mayúscula. Entonces, bien se dice que el área total o exacta va a ser mayor al área inferior, ¿sí? El área inferior va a ser mayor, porque en el área inferior, o sea, utilizando rectángulos inferiores, nos va a faltar un pedazo, ¿no? Nos va a faltar una área, un pedazo de área. Entonces, eso es lo que hace falta para que sea igual al área total o al área exacta. Y entonces, por lo tanto, el área total o exacta va a ser menor al área superior, porque el área superior sobrepasa nuestra gráfica. Por eso entonces se dice que el área superior va a ser mayor al área total o exacta. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya viendo esta parte, vamos a empezar a ver otros casos. Voy a cambiar de diapositiva. Ok. Aquí ya tenemos un ejemplo utilizando rectángulos inferiores. Se dan cuenta, ¿no? Aquí tenemos áreas que nos hacen falta. Si lo va a colocar en rojo, áreas son... Ok, aquí esto que está en color rojo viene siendo el área que hace falta, viene siendo el área que hace falta para que se aproxime a nuestra área total o exacta. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a calcular este ejemplo. Calcula el área bajo la curva utilizando rectángulos inferiores de una manera aproximada. Entonces, lo que yo acabé de colorear es lo que nos falta para que el área que estamos calculando con rectángulos inferiores sea igual al área total o al área exacta. ¿Sí? Es lo que nos hace falta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice este problema? Que mediante rectángulos inferiores calculemos una aproximación al área, una aproximación a nuestra área total. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los puntos donde cada rectángulo está tocando a nuestra función. Entonces, voy a utilizar el color amarillo y voy a ir viendo que tenemos, de manera visible, tenemos 4 rectángulos. ¿De acuerdo? 4 rectángulos. Y vamos a identificar entonces. Aquí sería este punto color amarillo. Ahí está tocando uno de los vértices de este rectángulo a nuestra función. Otro punto lo está tocando arriba. Otro aquí arribita. Y otro ahí arriba, ¿no? Entonces tenemos 4 puntos en donde cada uno de los rectángulos está tocando a nuestra función. Y son los que están en color amarillo. Ahora, tenemos que observar esos puntos. ¿A qué valor de X pertenece? ¿A qué valor de X pertenece? Bueno, tendríamos que reflejarlo en X.
primer punto, lo reflejamos en X y vamos a ver, déjeme utilizar otro cursor, a ver si me permite verlo mejor. Ok, yo creo que sí. Ahí está. El primer punto se refleja en 1, en X igual a 1. El siguiente punto se reflejaría en X igual a 2. El siguiente se reflejaría en X igual a 3. El siguiente se reflejaría en X igual a 4. El 5 no se considera porque el 5 no está tocando. Si el 5 en X, si lo reflejamos hacia arriba, vamos a observar que ese punto no está tocando a la función. ¿Sí? Por eso solamente está llegando hasta el punto 4, en X igual a 4. Por ese motivo. Solamente estamos considerando donde tocan los rectángulos a mi función. ¿De acuerdo? ¿Hay algunas dudas aquí, chicos? ¿Dudas? ¿Todo claro? Cualquier comentario. ¿Todo correcto? No los escucho, chicos. Sí, profe, todo correcto. Ok. Bien, ahora, ya que identifiqué eso, voy a empezar a hacer las operaciones. Vamos a observar lo que tenemos abajo, las operaciones que tenemos abajo. Vamos a observarlo, ¿sí? Y vamos a explicarlo. Bien. Tenemos aquí un producto. Aquí lo que está encerrando en color rojo. 1, tengo el 1 que multiplica a f de 0. ¿Por qué f de 0? Porque aquí están considerando 5 rectángulos. Aquí solamente en la imagen estamos observando 4 rectángulos. Entonces aquí también, en los problemas que vamos a ver, nos van a indicar con cuántos rectángulos podemos usar para calcular el área bajo la curva o el área bajo la función. Si nos van a especificar cuántos rectángulos necesitamos para calcular el área bajo la curva o bajo la función. ¿De acuerdo? En este caso son 5 rectángulos. Voy a anotarlos. Aquí son 5 rectángulos. Aunque aquí solamente observemos 4, ¿cuáles van a ser esos 4? Los voy a colorear para que se pueda visualizar. Este es un rectángulo, 2, 3 y 4. El quinto no se ve. ¿Por qué? Porque el quinto estaría tocando, si ustedes son observadores, el quinto estaría tocando aquí en el origen. Estaría tocando en el origen, en 0. Más sin en cambio, ese rectángulo no se logra ver porque como estamos utilizando rectángulos inferiores, no existe una altura. Solamente está tocando ese punto en el origen. Pero no podemos levantar ese rectángulo, no podríamos darle una altura, porque si le diéramos una altura, ¿qué sucediera? Sucediera que el rectángulo entonces ya no fuera un rectángulo inferior, sino fuera un rectángulo de alguna manera superior y estuviera sobrepasando nuestra función. Es por eso que en esa parte el rectángulo no tiene altura, solamente se dice que está tocando al origen. Entonces, por ese motivo no se logra ver. Pero ahí tenemos 5 rectángulos. Por eso de ahí que tenemos 1 por f de 0. Obviamente f de 0, al sustituirlo en mi función, en este caso es una función del tipo identidad, ¿verdad? Del tipo identidad, y igual a x. Si yo sustituyo f de 0, o sea, tengo que sustituir 0 en nuestra función, entonces y es igual a 0. Entonces, por eso es que no tiene altura, porque y es igual a 0.
Si mi función es igual, si mi función es y igual a x y sustituyo el 0 en la función, me va a dar y igual a 0. Es decir, no vamos a tener una altura. ¿Sí? Una altura. Es decir, vamos a tener 0, nada. No vamos a tener, no se va a poder visualizar ese rectángulo. En el siguiente cálculo o producto tenemos 1 por f de 1. 1 por f de 1. Si yo sustituyo 1 en x en la función, en la función y igual a x, si yo lo sustituyo, pues va a dar y igual a 1. Entonces la altura va a ser igual a 1. Y lo podemos ver en la gráfica. Si lo reflejo en y, vamos a tener 1. Y igual a 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Ahora, en el siguiente, 1 por f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Si yo lo sustituyo en mi función, ahora y va a tomar el valor de 2 y lo podemos reflejar. Si x vale 2, lo reflejamos, entonces acá vamos a tener y igual a 2. En el siguiente, f de 3, f de 3, tendríamos que sustituir x en la función y vamos a obtener y igual a 3 y lo podemos reflejar en el siguiente punto y aquí vamos a tener y igual a 3. Y así nos vamos hasta el punto 4 y acá vamos a obtener y igual a 4, ¿verdad? Y así, ya calculamos de alguna manera la altura utilizando los valores de x en donde los rectángulos tocan a nuestra función. Ahora, estos unos que tenemos acá, 1, 1, que estoy ahorita encerrando, ¿alguien me puede decir a qué se refiere esos unos? ¿Alguien me puede decir ese 1 a qué se refiere? Esos unos que tenemos ahí, multiplicando. Se podría decir que la constante, o sea, lo que se va, lo que estamos viendo que se va como, ¿cómo se puede decir? La diferencia de 1 a 2, 2 a 3, 4 así, ¿no? Ok, el incremento, ¿no? Ese incremento, entonces, ¿qué viene siendo eso? ¿Qué vimos que era? ¿Te acuerdas? Esa parte del incremento, ¿a qué corresponde? No sé, pero bueno, aquí es delta X, ¿no? A la base. Ajá, ok, sí. Exactamente. Corresponde a delta X, al incremento, que viene siendo la base. Y aquí la base o el incremento tiene un valor de 1, porque va de 1 en 1, ¿no? Es como cuando vamos saltando, que utilizamos mucho en la primaria, ¿no? La ranita, ¿no? Aquí va de 1 en 1, ¿verdad? Aquí va de 1 en 1, 1, de esta manera. Va de 1 en 1, entonces quiere decir que aquí el incremento es igual a 1. Delta X es igual a 1. Entonces lo que está haciendo aquí, en cada una de las operaciones, abajo, en la parte de abajo, voy a borrarlo, es precisamente multiplicar. Aquí, 1 por f de 0 está multiplicando la base por la altura y nos da 1 por 0. Entonces 1 por 0 nos da 0. El siguiente, en el punto 1, f de 1 por la altura, o sea 1 por f de 1, o sea 1 por 1, nos da 1. El siguiente punto sería f de 2 por 1, que es base por altura, es decir, 1 por 2, ¿verdad? Que nos va a dar 2. El siguiente 1 por f de 3, que es base por altura, nos da 1 por 3 y nos da 3. Y 1 por f de 4, es decir, 1 por 4, nos va a dar 4. Y al final, podríamos sumar esas cantidades y nos va a dar 10 unidades cuadradas. Como no nos están indicando si son centímetros, milímetros, metros, solamente se colocan unidades cuadráticas, u al cuadrado, ¿sí? Entonces, con eso nosotros ya sabemos que es el área bajo la curva, que son 10 unidades cuadradas.
utilizando obviamente rectángulos inferiores, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. Profe, ¿siempre van a ser unidades cuadradas? Sí, siempre van a ser unidades cuadráticas, siempre y cuando no nos indique el problema si son metros, porque si fueran metros, entonces aquí sí tendríamos que utilizar metros cuadrados, ¿no? Todo depende. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Aquí, siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Rectángulos superiores o circunscritos. Es la misma cantidad de rectángulos que en el problema anterior, pero en el problema anterior, el primer rectángulo, sí, el rectángulo de la izquierda, el primero de la izquierda, no se lograba ver, ¿sí? Porque eran rectángulos inferiores, entonces no tendría una altura. Aquí sí ya tiene una altura, ya se logra ver, porque ya estamos utilizando rectángulos superiores. Entonces, por lo tanto, ese rectángulo que tenemos a la izquierda, el primero, ya tiene una altura, se logra ver y está tocando a mi función en un punto. ¿Sí? Entonces, localizamos cuáles son esos puntos donde mis rectángulos tocan a mi función. Aquí tenemos el primero que es en color amarillo. Acá también lo está tocando. Ajá, estoy localizando más que nada dónde está tocando a mi función. ¿De acuerdo? Y bien, ya localizamos dónde cada uno de los rectángulos está tocando mi función. ¿En qué vértice? ¿En qué vértice está tocando? En este caso sería el vértice derecho de mi rectángulo. ¿Se acuerdan? Voy a regresar. Aquí, cuando estábamos viendo los rectángulos inferiores, estaba tocando a un vértice izquierdo, ¿sí? Un vértice izquierdo de nuestro rectángulo. Pero ya aquí, ahora está tocando, pero a la derecha, ¿sí? Está tocando a la derecha, en un vértice derecho. Y bueno, solamente sería reflejar, ¿ok? Reflejar en X, ¿verdad? Para saber cuánto vale X. Primer punto hacia abajo vale 1. Aquí, en este punto X vale 2. Aquí, en este punto vale 3. Acá 4. Y acá 5. Y posteriormente tendríamos que reflejar en Y, ¿no? Para saber la altura de ese rectángulo. Aquí, ¿cuántos rectángulos estamos utilizando? Pues 5. Ay, ese color, ese no. 5 rectángulos. 5 rectángulos. ¿Ok? 5 rectángulos. Pueden ser 6, 7, 8. ¿Ok? Bien. Aquí la función sigue siendo y igual a x, una función identidad. ¿Verdad? Una función identidad. Y bueno, vamos a ir viendo. Si en el primer punto x vale 1, ¿cuánto va a valer la altura, chicos? Si x vale 1. ¿Cuánto vale? 1. 1, ¿no? Entonces lo reflejamos hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces aquí y vale 1. Ahora, en x, que está tocando en otro punto, en x igual a 2, ¿cuánto va a valer la altura? 2. 2. Entonces lo reflejamos a la izquierda. 2. Ahí está. Vale 2. Entonces acá y es igual a 2. En 3, pues va a valer 3, ¿no? Entonces reflejamos esa parte. Por eso se llama función identidad, porque lo que yo sustituya se va a reflejar. Vamos a tener el mismo valor. Por eso es función identidad. Y así podemos seguir con cada uno de ellos. Aquí y igual a 3. En el segundo en 4 vamos a tener
acá, ay, en rojo no, porque se ve feo. Vamos a tener, dejarlo, y vamos a tener y igual a 4. Y ya por último, en el valor de 5, que también está tocando ahí, que en el ejemplo anterior no tocaba, pero aquí sí. Entonces lo reflejamos en y vamos a obtener y igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí los rectángulos. Tenemos un rectángulo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 rectángulos. ¿Ok? ¿Cuánto vale el incremento? Alguien que me diga, ¿cuánto vale el incremento? Delta X, ¿cuánto es? Delta X igual a ¿cuánto? 1. 1. Exacto, 1. El incremento o el salto es de 1, ¿no? Vamos de 1 en 1. Entonces quiere decir que si el incremento es igual a 1, la base de cada uno de los rectángulos es 1. O sea, ese incremento va a ser constante, no va a cambiar. Y bueno, observemos en los cálculos que tenemos abajo. Aquí tenemos el primer producto. 1, ¿sí? El 1 que multiplica a f de 1. El 1 es el incremento, viene siendo la base. Y f de 1 es la altura. En este caso ya lo calculamos, que es igual a 1. Entonces vamos a obtener la multiplicación de 1 por 1. Y por lo tanto vamos a obtener 1. El siguiente es 1 por f de 2. 1 por f de 2. F de 2 ya lo calculamos, nos dio 2. 1 es el incremento o la base. Entonces vamos a obtener 1 por 2, que nos va a dar un valor de 2. El siguiente es f de 3 por 1. Ya calculamos f de 3, que nos dio 3. Y vamos a tener 1 por 3, que nos va a dar 3. El siguiente sería 1 por f de 4. F de 4 ya calculamos, que nos dio 4. Vamos a tener 1 por 4. Por lo tanto, es igual a 4. Y por último, 1 por f de 5, es decir, 1 por 5. Y nos va a dar 5. Y sumando esos valores, nos va a dar un valor de 15 unidades cuadradas. En el problema anterior obtuvimos 10, que es menor. ¿Por qué? Porque estábamos utilizando rectángulos inferiores. Y cuando utilizamos rectángulos inferiores, hay un margen de error que nos hace falta, ¿verdad? Que vimos acá al inicio, esta parte, la figura a la izquierda, lo que está coloreado en color rojo, esa parte es el área que nos hace falta. Mientras que en el lado derecho, que es rectángulos superiores, ese rectángulo sobrepasa. Entonces, esa área que está en color rojo, que está coloreada, es un margen de error que hace que al utilizar estos rectángulos superiores, el área a comparación de el área cuando utilizamos rectángulos inferiores, esto sea mayor, ¿sí? Entonces, aquí, siempre cuando utilicemos rectángulos superiores, siempre el área va a ser mayor a que si utilizáramos rectángulos inferiores. Entonces, es por eso que nos da 15 unidades cuadradas aquí en esta parte. ¿Ok? Por ello, por ese margen de error que tenemos, es mayor en este ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro, chicos? ¿Seguros? Bien, vamos a pasar a un ejemplo. Fácil, ¿eh? Esto está sencillo. Un ejemplo. Tenemos una tabla en la columna de la izquierda, valores de x. En medio tenemos una función que representa a la gráfica que tenemos del lado derecho. Y la altura, ¿no? La columna de la altura donde vamos a colocar el valor de nuestra altura que nos vaya dando mediante los valores de x. ¿Alguien me puede ayudar a leer el problema, por favor?
Yo si quieres lo leo. A ver, por favor. Dice, determina una aproximación del área bajo la curva usando rectángulos inferiores de la región limitada por la función en un intervalo desde x igual a 1 hasta x igual a 4, considerada tres rectángulos. Ok, gracias. Entonces aquí nos está dando algunos datos. Dice que utilicemos rectángulos inferiores. Rectángulos inferiores. Y hay un intervalo de x igual a 1 hasta x igual a 4. Ahí tenemos un rango. Entonces, ahorita que vayamos a calcular el área, la aproximación del área utilizando rectángulos inferiores, tenemos que partir de un valor. Y ese valor es en x igual a 1. A partir de x igual a 1, ahí vamos a empezar a trazar nuestros rectángulos hasta el valor de x igual a 4. Entonces quiere decir que en el valor de 4 vamos a acabar de trazar nuestros rectángulos. Obviamente aquí tendremos que calcular cuál va a ser nuestro incremento delta x o el valor de nuestra base. Para eso tenemos que hacer uso de una fórmula muy sencilla. Delta x es igual a b menos a sobre n, ¿sí? Donde b, la letra b, corresponde a, en este caso sería, vamos a ponerle el rango superior. Rango superior. A ver, déjenme ponerlo bien aquí abajo. Rango superior. Y la letra A es el rango inferior. Ok, rango superior se refiere al valor de x más grande, el valor mayor, ¿sí? Y el rango inferior se refiere al valor más pequeño de x, ¿sí? Entonces aquí el rango superior viene siendo x igual a 4 y el rango inferior viene siendo x igual a 1. Y donde n, voy a colocarlo aquí abajo, sí, n es igual al número de rectángulos. Número de rectángulos que necesitamos para calcular el área bajo la curva. N. En este caso, ¿cuánto vale n? Vale 3, porque el enunciado nos dice al último que consideremos 3 rectángulos, por lo tanto, n es igual a 3. Entonces, ya conociendo estas variables, el valor de b, el valor de a y de n, podemos sustituirlo para calcular el incremento que se va a utilizar para ir dibujando nuestros rectángulos. Entonces voy a borrar esta parte para hacer los cálculos. Y bueno, entonces ya sabiendo esto, entonces delta x es igual a b, dijimos que es 4 menos 1, ¿ok? Entre 3. Entonces 4 menos 1 es igual a 3 sobre 3 y el incremento va a ser igual a 1. Entonces ahí quiere decir que la base de todos mis rectángulos va a tomar el valor de 1. Es decir, va a ir de 1 en 1. El valor de la base de cada rectángulo va a valer 1. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabiendo eso, vamos a empezar a trazar. Habíamos dicho que íbamos a iniciar por el rango inferior. ¿Cuál es el rango inferior? El rango inferior va a ser el valor de x igual a 1. Entonces ahí es donde vamos a iniciar a trazar nuestros rectángulos. Vamos entonces a trazar una aproximación. Voy a hacerlo en color, yo creo que azul, a ver si se logra ver. Azul. Ok. Y, ok. En 1, 2, ok. Yo creo que sí, ahí está. Digo, no tengo regla, es una aproximación así del dibujo, así, de esta manera, ¿no? Ahí está, chicos.
tenemos nuestro primer rectángulo con base igual a 1 o incremento igual a 1 y una altura que se refleja en valor de y. En este caso ahorita todavía no vemos cuánto vale, pero sí bien podemos colocar el punto donde hace intersección, este rectángulo que está en color amarillo ahorita en este momento que estoy dibujando, ahí es donde hace intersección nuestro rectángulo con nuestra gráfica. Es nuestro primer rectángulo. Siguiente rectángulo también sería con una base igual a 1 o incremento. Permítame tantito. Digo, tengo un pulso de maraquero, disculpen. Y como la base es igual a 1, entonces tengo que bajarlo en 3, que se refleje en 3. Ok, ahí está. Segundo rectángulo, ¿verdad? Se reflejan en x igual a 3. Ahí está, y acá se refleja en x igual a 1. Dice el problema que el rango superior es igual, el rango superior es igual a 4. Es decir, x es igual a 4 y es donde yo debo determinar de trazar nuestros rectángulos. Entonces, siguiente rectángulo sería de esta manera. Hacia arriba. Luego hacia abajo. Ahí está, en x igual a 4. Entonces ya tenemos ahí 3 rectángulos que consideramos, como el problema tal nos lo dijo, que consideremos 3 rectángulos. Y ahí los tenemos, ¿verdad? Voy a ahora marcar los puntos donde hace intersección cada uno de los rectángulos en color amarillo. Ahí está. Entonces ya tenemos 3 rectángulos. Ya sabemos que el incremento o la base de cada uno de los rectángulos vale 1. La altura todavía no lo calculamos. Entonces, para eso tenemos esta tablita. Alguien me dice, ¿cuál es el primer punto en X? ¿Quién me dice cuál es el primer punto en X? Y yo lo escribo en la tabla. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el primer punto en X que tengo que calcular para saber la altura? 1. 1. Ok. ¿El siguiente cuál sería? ¿El segundo cuál sería? Segundo número. O el valor de X. 2. ¿Y el siguiente? 3. Ok. Ya no hay otro más porque el 4 en X igual a 4 no está tocando a nuestra gráfica. Entonces, esos son los valores que yo voy a sustituir en mi función y igual a x cuadrada más 1. Así de sencillo. Entonces, al sustituir es f de 1, ¿verdad? Porque voy a sustituir x en la función f de 1 es igual a 1 al cuadrado más 1. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto me da? 2, ¿no? 2. Ok, perfecto. 2. La altura es igual a 2. Ahora, para x igual a 2, va a ser f de 2. De la misma manera, 2 al cuadrado más 1. ¿Y cuánto nos va a dar ahí? 5. 5, ¿no? Muy bien, gracias. Ahora f de 3 sería 3 al cuadrado más 1. ¿Cuánto va a dar ahí? 10. 10. Muy bien. Bueno, entonces aquí sería 10. Entonces, realmente si nos vamos a la gráfica, no corresponde a nada, digo, porque ahorita no tengo regla, pero vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. Vamos aquí a borrar estos rectángulos que dibujamos para dar una aproximación más exacta. Entonces aquí sería en color azul. Y bueno, ya sabemos que es 10, entonces bajamos. Y más o menos. Ok. Aquí. Caramba, es no tener un buen pulso. A ver, ok. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, ahí está.
Bien, entonces ahora sí, ponemos el punto amarillo, y ahí está, es donde debería tocar. Y las otras, bueno, es una aproximación, ya que ustedes a lo mejor con regla podrían hacerlo mejor, pero ya tenemos aquí la altura de cada uno de los rectángulos. Ya tenemos la altura, tenemos el incremento, cuánto vale, ¿sí? El rango, partimos de 1, ¿verdad? Estamos partiendo de 1, acá en la parte de abajo, estamos partiendo de 1 en la gráfica y terminamos en x igual a 4, porque así nos indica el problema, ¿no? En el intervalo nos dice de x igual a 1 hasta x igual a 4. Por eso terminamos en 4, donde el 4 pues no toca a nuestra gráfica, solamente el 3, el 2 y el 1, y tenemos ahí las respectivas alturas, 2, 5 y 10. ¿Qué podemos hacer con esas alturas? ¿Alguien me puede decir qué hacemos con esa columna? 2, 5 y 10. Bueno, de esos valores de 2, 5 y 10, ¿qué podremos hacer con ellos? Podremos sumar, ¿no? Hacer una sumatoria que nos va a dar 17. 17. ¿Ok? Va a ser 17 unidades. Todavía no son unidades cuadradas. ¿Qué nos falta ahí, chicos? ¿Quién me dice que nos falta realizar? ¿Qué nos falta realizar, chicos? ¿No? Nos falta multiplicar por el incremento. El incremento es 1 y siempre va a ser el mismo. Entonces, si el incremento es 1, es la unidad, al multiplicarlo por 17 unidades, que es solamente la altura, 17 unidades por 1, que viene siendo también unidades, entonces nos van a dar 17 unidades cuadradas. Entonces, ahora sí, el área, voy a colocarlo en la parte de abajo, el área va a ser igual a 17 unidades cuadradas. ¿Sí? Ese sería el resultado del problema. Es una aproximación. El área es igual a 17 unidades cuadradas, utilizando obviamente rectángulos inferiores. Así de sencillo, así de fácil. No hay nada de complicación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro, chicos? No, profesito, claro. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver otro. Este otro. Aquí. Espero que sí me quepa. No creo que no me va a caber. A ver, déjenme ver si puedo cambiar. No me deja. Ok, bueno, espero que sí pueda observarse. Bueno, aquí tenemos otro problema. Dice, ¿alguien me ayuda a leerlo, por favor? ¿Alguien diferente a su compañero que hace rato participó? ¿Alguna compañerita? Yo. A ver, gracias. Adelante. Determina una aproximación del área bajo la curva usando rectángulos superiores de la región limitada por la función en el intervalo de x es igual a menos 2.5 hasta x es igual a 1.5. Considera 8 rectángulos. Así es. Entonces considera 8 rectángulos. Bien. Gracias. Entonces, ¿cuál es el valor inferior? ¿Alguien me dice cuál sería el valor inferior dentro del rango? Menos 2.5. Ok, menos 2.5. Ese valor inferior va a ser el valor de A. El valor de A, ¿de acuerdo? Y el valor de B va a ser el rango superior, que viene siendo 1.5. Y podríamos aplicar la fórmula para calcular el incremento. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo en la gráfica. El incremento va a ser igual a B menos A sobre N. Entonces el incremento va a ser igual a 1.5 menos, abro paréntesis, menos 2.5. Recuerden que un signo pertenece al
número decimal 2.5 y el otro signo es de la fórmula. Por lo tanto, el incremento en X va a ser 1.5 más 2.5. Entre, aquí nos faltó colocar, acá nos va a poner entre N, y acá vamos a ponerle entre N. ¿Cuánto vale N? ¿Alguien me dice cuánto vale N? 8. 8, entonces esto lo vamos a dividir entre 8, ¿ok? El incremento en X es igual a la suma de 2.5 más 1.5 me va a dar 4, entre 8. Si sacamos mitad tanto arriba y abajo, vamos a obtener, bueno, le sacamos cuarta de una vez directo, lo dividimos entre 4 a cada uno, al 4 me va a dar 1 y 8 entre 4 me va a dar 2. Por lo tanto, nuestro incremento va a ser de 1/2, que si esto lo pasamos a decimales, va a ser igual a 0.5. Entonces, el incremento es de 0.5. Esto quiere decir que la base de cada uno de nuestros rectángulos va a tomar un valor de 0.5, ¿sí? Y nos dicen que utilicemos 8 rectángulos y de tipo superiores o circunscritos, ¿de acuerdo? Bien, voy a borrar este procedimiento, nada más voy a colocar el resultado. Y ahorita ya hicimos el procedimiento. Ok, entonces ya sabemos que delta X es igual a 0.5. Listo. Bien, ahora vamos a dibujar nuestros rectángulos. Color azul. Dice que vamos a partir en X igual a menos 0.5, menos 2.5, perdón. Vamos a partir desde el valor negativo de X, que es menos 2.5. Vamos a ir de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta que son rectángulos superiores. Entonces, 2.5, más o menos a la mitad de aquí, 2.5. Vamos a utilizar el azul para que se logre ver, 2.5. Hacia arriba. Espero que me pueda salir mejor que hace rato. Ok, 2.5. Ay, caramba, no me sale muy bien, pero bueno. 2.5 hacia arriba. Ok. 2.5. Ahí está. Espero que sea por ahí. Entonces, como son rectángulos superiores, entonces tienen que sobresalir, tienen que sobrepasar nuestra función. Entonces tendrían que ser de este tipo. Nos vamos a la derecha y bajamos. Ok. Aquí es más fácil porque seguimos una línea. Ok. Ahí tenemos nuestro primer rectángulo superior que sobrepasa a la función. ¿Sí? ¿Cuál es el pedazo de área que sobrepasa esta que está acá arriba? Este pedazo de área es la parte que está sobrepasando a mi función. Entonces son rectángulos superiores. ¿Y cuál es el punto donde está tocando nuestra gráfica? Pues ahorita lo vamos a localizar. Primero vamos a dibujar nuestros rectángulos. Entonces, siguiente rectángulo sería, como vamos de punto 5 en punto 5, sería en 1.5, aquí entre el menos 2 y el menos 1, nos vamos hacia arriba. Ok. Como son rectángulos superiores, más o menos así sería, y completamos la figura. Me salió un poquito chueco, vamos a ver si así me sale mejor. Ok, listo chicos, ahí está, otro rectángulo superior, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente rectángulo que va a partir de menos 1. Ok, y así de esa manera, ¿de acuerdo? Ahí está, tercer rectángulo. Vamos con el siguiente, que son el cuarto rectángulo, y vamos a ir en menos 0.5. Creo que así está bien por aquí. Ahí está. Bien, cuarto rectángulo en 0.5, ¿no? Aquí vale
.5. Espero se logre ver, chicos. .5. Acá vale menos 1.5. Ok. Y acá menos 2.5. Ahí está. ¿Cuál es el siguiente rectángulo? Bueno, nos vamos hacia acá, a la derecha, y bajamos. Listo. Yo creo que ahí está. Espérenme tantito. Hacia abajo. Listo. Ahí tenemos. El siguiente. Ahora vamos con el siguiente. Sería en X igual a .5. Entonces por aquí entre el 0 y el 1. Más o menos por ahí. Ok. El siguiente sería en 1. En 1. En 1. Ok. Ahí más o menos. Listo. Y ya por último, el 1.5, ¿no? Que sería nuestro rango superior. 1.5, más o menos entre el 1 y el 2, así. Disculpen las líneas, pero sí, no tengo buen pulso, ¿verdad? Ahí está más o menos. Ahí está. Yo creo que estaré tocando hasta arriba. Ahí está. Bien, chicos. Pues ahí tenemos nuestros rectángulos. Permítame acá acabar. Ahí está. Entonces vamos a contar nuestros rectángulos. Vamos a contarlos. Voy a dibujarlos en color amarillo. Tenemos primer rectángulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? 8 rectángulos, tal como nos dice el problema. 8 rectángulos que son rectángulos superiores porque están sobrepasando nuestra gráfica y cada uno de los rectángulos está tocando en algún punto de nuestra función. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Comentario? Ok, entonces sigamos. Entonces observan que cada uno de los rectángulos está sobrepasando. Estoy coloreando en rojo el área que está sobrepasando a mi función. Por eso son rectángulos superiores. ¿Ok? Y bien, vamos a identificar cuáles son los puntos donde hay una intersección con los rectángulos en color amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos. Y a continuación es escribir en nuestra tabla los valores de X en donde hay una intersección. ¿Alguien me dice cuál es el primer valor de X? ¿Cuál sería ese valor de X? ¿Cuánto? Menos 2.5. Ok, menos 2.5. Menos 2.5. ¿El siguiente cuál sería? ¿Alguien diferente a su compañera? Menos 2. Menos 2, ok, muy bien. Menos 2. ¿Otro valor? ¿Cuál sería? Menos 1.5. Ok, menos 1.5. Muy bien. ¿Cuál será el siguiente? Menos 1. 1. Menos 1. Menos 1, muy bien. ¿El siguiente cuál sería? 0. 0. Exacto. ¿El siguiente? 0.5. Ok. Punto 5. Positivo, porque ya estamos en la parte de los números positivos, ya estamos en la parte positiva de nuestro plano. ¿Cuál seguiría? 0.5. ¿Quién más? 1. 1. ¿Y el último? 2. Ah, no. 1.5. 1.5. 1.5, exacto. 1.5, ahí está, ¿no? Este tema que estamos viendo ahorita lo vamos a usar para que ustedes
bueno, más bien ustedes lo van a usar para hacer su proyecto, porque este tema lo van a usar para hacer su proyecto. Es un proyecto de investigación y aparte realizar cálculos como de este tipo que estamos haciendo, calcular el área, pero bueno, eso después se los voy a mostrar, ¿no? Y después les voy a explicar. Entonces, este tema es muy importante que pongan atención porque va a ser parte del proyecto, se va a usar para realizar el proyecto, aparte de su investigación, ¿sí? Entonces, cualquier duda, por favor, díganme. De hecho, está muy fácil, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí los puntos. Menos 2.5, menos 2, menos 1.5, menos 1, 0, 0.5, 1 y 1.5, que son los puntos donde hay una intersección entre nuestro rectángulo y nuestra función. Nuestra función es y igual a x al cuadrado más x más 1, ¿sí? Entonces, como es una función cuadrática, pues corresponde a una parábola, como la que está dibujada, y solamente es ir sustituyendo, ¿verdad? A ver, espero que me quepa. Sería f de menos 2.5 sería menos 2.5 al cuadrado más 2.5 más 1. Tenemos entonces eso, menos 2.5. A ver, alguien que pueda hacer todo el proceso, pueden utilizar la calculadora. ¿Cuánto les da como resultado? Por favor. Y me dicen. $4.75. Ok, permítanme. 4.75. Ok, 4.7. ¿A alguien le salió igual? ¿O a alguien le salió diferente? 4.75. Muy bien, entonces el siguiente, chicos, sería f de menos 2. Profe, perdón, ¿cómo se llama? Donde dice más, ¿eso es 2.5 o menos 2.5? Ah, es menos. Aquí me comí el signo. Me comí el signo aquí en esta parte, en la operación de arriba. Déjenme corrijo. Aquí obviamente es más, pero ya dentro del valor sería menos 2.5 más 1. Ahí está. Sí es menos 2.5. ¿Sí te dio lo mismo que tu compañera? Bueno, sí da 4.75. Vamos con el número de abajo, que es menos 2. Entonces sería menos 2 al cuadrado. Más menos 2 más 1. A ver, chicos, ¿cuánto les da eso? 3. Ok, gracias. 3. Ahí está, la altura es 3. Vamos con menos 1.5. Igual, entonces sería menos 1.5 al cuadrado más menos 1.5 más 1. El siguiente, ¿cuánto sería, chicos? A ver, chéquenle, revisen con su calculadora. ¿Cuánto les da? 1.75. 1.75. 1.75. Ok. Perdón, gracias, chicos. 1.75. Muy bien. Seguimos. F de menos 1 igual a menos 1 al cuadrado más menos 1 más 1. Aquí, ¿cuánto da? Es evidente, ¿no? ¿Cuánto sería? 1, exacto. Entonces sería 1.
1. Muy bien. Vamos con f de 0. Es fácil, ¿no? F de 0, sin tanto rollo, ¿cuánto sería? 0. 0, ¿no? No. 1. 1, ¿no? Ajá, porque aquí sustituimos 0 al cuadrado, más 0, más 1. Obviamente el 0 no cuenta y entonces nos va a dar 1. Que es prácticamente el valor de arriba, ¿no? El anterior. Y si nos fijamos en la gráfica, esos dos rectángulos tienen la misma altura, ¿no? Por eso es que nos da 1. Ahora con f de 0.5, f de 0.5 igual a 0.5 al cuadrado más 0.5 más 1. A ver, chequen cuánto les da. 1.75. 1.75. Perfecto. 1.75, que es el valor en f cuando calculamos f de menos 1.5. Es el mismo valor, ¿no? Que el anterior, el de arriba. Y se dan cuenta que en la gráfica los dos rectángulos tienen la misma altura, ¿no? Pues por eso es el mismo valor. A ver, entonces f de 1 es igual a 1 al cuadrado más 1, permítame, más 1 más 1. ¿Cuánto es? 3. 3, ¿no? Fácil. Ahí está. Y por último, f de 1.5 sería 1.5 al cuadrado más 1.5 más 1. Entonces, ¿cuál sería el valor? 4.75. 4.75. ¿Ok? ¿A todos los que calcularon ahorita les salió igual o diferente? ¿Todo está correcto? Digo, pregunto, chicos, por si a alguien le salió un valor diferente, porque aquí estoy viendo que 1.5 al cuadrado más 1.5 más 1. Ok, sí, estoy viendo que hay unos números repetidos y ustedes pueden comparar en la gráfica que realmente esos valores que se repiten es porque los rectángulos tienen la misma altura, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Todo correcto. Está fácil, ¿no? Entonces realmente está fácil, nada más es que identifiquen los puntos de intersección, sustituyan esos valores, sumen esos valores y al final multipliquen por su incremento. Bien, vamos a acabar esta parte. Ahora lo que nos corresponde es hacer la sumatoria. Voy a ponerla acá, la sumatoria de la altura. Sumatoria de la altura. ¿Ok? ¿Cuál es la sumatoria? ¿Alguien puede sumar, por favor? Toda la columna de altura, todos esos números, pueden sumarlo, ver cuánto les da. ¿Cuánto les da, chicos? A mí me salió 21. 21. ¿Alguien más le salió 21? Sí, es 21. Ok. Es 21, ¿no? Entonces estamos correctos. La sumatoria de la altura es 21. 21 unidades. Solamente de la altura. 21 unidades, ¿no? Porque no estamos calculando todavía el área. ¿Por quién tendríamos que multiplicar para calcular nuestra área? Bajo la curva. Por 0.5. ¿Ok? Por 0.5. Entonces, haciendo esa parte, tendremos entonces que área, ponemos entre paréntesis la S,
área, una A mayúscula, y entre paréntesis ponemos la S, para más que nada representar que son rectángulos superiores, pero ya con la gráfica te das cuenta, ¿no? Entonces, área superior sería 21 unidades por 0.5 unidades. ¿Cuánto les da? 10.5. 10.05. No, Ok. sí, 10.5. 10.5, ¿no? Unidades cuadráticas. Ahora sí ya es el área. Entonces ya tenemos ahí el área. 10.5 unidades cuadráticas. Y así, ¿no? El área superior, recuerden, el área con rectángulos superiores siempre va a ser mayor a el área que con rectángulos inferiores. ¿De acuerdo? Ya más adelante, yo creo la otra semana ya vamos a ver lo que son integrales definidas. Ya con las integrales definidas vamos a poder calcular ya de manera exacta, real, el área bajo la curva. Y ya con eso no vamos a tener margen de error, ¿sí? Porque de manera muy, muy precisa vamos a calcular el área bajo la curva. ¿Alguna duda? Todo claro, está fácil, muy, muy fácil, ¿no? La verdad, está muy, muy fácil. Bien, chicos, entonces, pues yo creo que aquí terminamos esta parte ya terminamos este tema, terminamos la clase. No sin antes decirles que esta semana tienen la lección de Pruébate, sí, la lección de Pruébate, que tienen que entregarla antes del día viernes, o si es posible hoy, ¿verdad? Los que ya lo tengan, teniendo como fecha límite a las 12 de la noche, sí, del día viernes. Tienen el día de hoy el cuestionario de la semana, que es de este tema. Son 5 problemas nada más, 5 problemas que ustedes tendrán que resolver. Y nada más. Yo creo que nada más tenemos pendiente esa parte. ¿Hay alguna duda? Profe. Dígame. Entonces va a dejar la actividad de las 3 plataformas de Quizzes, de DatQuiz y la de Pruébate. Ah, sí, también se me está olvidando de comentarles. La de Quizzes también ahorita se los comparto. Les voy a compartir el link de Quizzes. Es más, de una vez les voy a compartir, el enlace de Quizzes, que es para la participación. Y lo hagan con calma en su casa, ¿no? Sí, con calma. Porque si lo hacemos ahorita, por la complejidad de los problemas, pues te vas a tardar. Entonces no nos va a dar tiempo. Mejor rato en tu casa con calma. ¿Hasta qué hora lo va a dejar? Ahorita les digo. Permítame tantito. Permítame. Lo voy a dejar hasta el día de hoy. Les voy a dar hasta las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? 4 de la tarde para que lo resuelvan el día de hoy. Entonces, para que se organicen su tiempo y lo pueden realizar con calma, sin prisas, porque con prisas no sale nada bien. No salen las cosas bien con prisa. Entonces, nada más deje de asignarlo. Ok, ahí está. Bien, chicos, de una vez les voy a compartir en el chat de Meet el enlace. Aquí se los voy a compartir por el chat y aparte se los voy a compartir en el WhatsApp, en el grupo. A ver. Ok, permítame, chicos. Aquí está, el grupo. Muy bien, en ese momento ya se los comparto en el grupo.
También les voy a compartir el código, por si se lo pidiera en la plataforma, el código, se los comparto también. Ok, el código 270 39 30 270 73 39 30. Ahorita en la pantalla les aparece también el código, quien gusta apuntarlo. Ya también lo compartí en el WhatsApp 2073 39 30, también por el chat de aquí de Meet. Entonces ahí, para que lo consideren, si es que se los pidiera, ya lo ingresan para que puedan resolver el cuestionario. Tienen hasta las 4 de la tarde para resolverlo. ¿Hay alguna otra duda? ¿Todo quedó claro, chicos? Ok. Bueno, en este momento ya queda asignado. Quien gusta hacerlo, pues adelante. Hasta las 4 de la tarde. Entonces ya tienen 3 actividades: quizzes, la lección de pruébate y el cuestionario de esta semana, chicos. Y sería todo. Y la otra semana vamos a ver el tema de integrales definidas para que posteriormente en la primera semana de junio empecemos a trabajar con el pequeño proyecto, ¿de acuerdo? Y eso, en lo del proyecto ya va a ser lo último, realmente va a ser lo último. Nos vamos a llevar 2 semanas para el proyecto, entre revisiones y lo demás, investigación, para que lo hagan bien y correctamente. Ya esa parte del proyecto ya va a ser lo último, el último tema, la última actividad que vamos a ver en este semestre. O sea, ya falta poquito, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Ok, ¿todo claro? Fabricio, Valeria, Paola, todo claro, Carla, ¿sí? Muy bien, chicos. Bueno, entonces, todo bien, gracias. Muy bien, Fabricio, Ana, muy bien, gracias por contestar. Bien. Kelly, muy bien, gracias. Bien. Entonces, chicos, nada más dejen su nombre completo, la palabra presente y sería todo. En un momento más les comparto la grabación de esta clase en el tablón de Classroom, al igual que el enlace a Quizzes. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana.